primeras palabras en un acto como este han de ser necesariamente para manifestar y además, si me permiten, de forma explícita, dos estados de ánimo que son conceptual y epistemológicamente diferentes, pero que se encuentran, como las matemáticas euclidianas, indisolublemente vinculados. Mi agradecimiento y mi satisfacción. Mi agradecimiento al Consejo Nacional de la Judicatura, que ha tenido la gentileza de organizar este excelente foro académico sobre el papel de los aparaderos jurídicos en las cuestiones que ocupan y preocupan al derecho constitucional en la actualidad, de la mano de una universidad española joven, moderna, dinámica y pujante, representada aquí por su rector, que se ha erigido en escaso tiempo en un referente no solamente dentro del ámbito de las universidades españolas, que también, sino también en el ámbito iberoamericano. Y quiero testimoniar también pues, mi satisfacción de encontrarme con queridos amigas y colegas a los que uno se ve en estos foros internacionales y agradecer la gentileza de que escuchan a un profesor de Derecho Constitucional, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, hacerle una serie de reflexiones que voy a tratar de ajustarme escrupulosamente al tiempo preestablecido, porque creo que vamos con un poco de retraso. Da satisfacción a la cuestión de si son susceptibles o no de control los denominados actos de gobierno o actos políticos es una de las cuestiones más relevantes en la teoría constitucional moderna. Si me permiten, por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque la comprensión del control implica ineludiblemente asumir una noción previa, y es que solo hay una Constitución de verdad, solo hay una Constitución con mayúscula, cuando está incita la idea de control. El control entendido como un sistema de checks and balances predicable de lo que Levenstein llamaba constituciones normativas. Si no hay control del ejercicio del poder político, habrá muchas cosas, pero no estamos más allá de una denominación semántica al frente de una norma jurídica con todos los predicamentos sustantivos de una Constitución de verdad. ¿Por qué? Porque, como decía Lord Acton a finales del siglo XIX, el poder político corrompe, pero el poder político absoluto corrompe absolutamente. En segundo lugar, la posibilidad de controlar los actos políticos o de gobierno implica necesariamente una comprensión limitada del ejercicio del poder político. Una comprensión limitada del ejercicio del poder político que aparece hace casi 250 años en un bellísimo artículo, el artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789, que decía ni más ni menos que lo siguiente: toda sociedad en la que no se reconocen los derechos fundamentales ni se garantiza el principio de separación de poderes carece de Constitución. Pero además de ello hay otra tercera razón importantísima. Se dice, y es cierto, que es importante reconocer los derechos fundamentales. Se dice, y no es menos cierto, que es un paso cualitativo posibilizarlos en el propio texto de la Constitución. Se dice, y es cierto, que los derechos valen lo que valen sus garantías, pero las garantías de los derechos radican fundamentalmente al hilo de su tutela por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado. Y esta tutela de los órganos jurisdiccionales del Estado no puede quedar sustraída cuando se afectan derechos o intereses legítimos de los ciudadanos por obra de los denominados actos políticos o actos de gobierno. En última instancia, se encuentra la idea, apuntada por el profesor García de Enterría, que anteriormente citaba mi buen amigo el profesor Ollero, de la lucha contra las inmunidades del poder. Pues bien, este concepto de acto político o de gobierno empieza a ser controlado, como saben ustedes, a finales del siglo XVIII en el constitucionalismo francés. Aparece a caballo entre la Declaración Francesa de 1789 y la primera Constitución revolucionaria, la de 1799, con la aprobación de una ley que atribuye el control de determinados actos sometidos al ejercicio de la administración pública en una ley del año 1790. Para ser recogida ya explícitamente en la Constitución del año 3, la Constitución del Directorio, la Constitución del año 1795, que saben que termina en 1799 con el golpe de Estado brumario de Napoleón Bonaparte y en consecuencia la desaparición del Directorio y el establecimiento del consulado. España, como no puede ser de otra forma, asume la extraordinaria influencia del constitucionalismo francés en la posibilidad de que los actos de la administración pública sean susceptibles de control por parte de los órganos jurisdiccionales. Es cierto que quedan excluidos todavía los actos políticos y los actos de gobierno.
Y es cierto que en Francia la construcción radica al hilo de supervisión no estrictamente por un órgano de carácter jurisdiccional, sino por un órgano de connotaciones políticas, el denominado Consejo de Estado. Pues bien, este modelo se reproduce en nuestra historia constitucional. Aparece en el Estatuto de Bayona en 1888 con un carácter político, igual que el Consejo de Estado, que era la ley francesa del año 1799. Se perfecciona con un planteamiento ya jurisdiccional, no es el Consejo de Estado, sino los órganos jurisdiccionales, en la Constitución de Cádiz de 1812. Vuelve en 1834 a tener una connotación política al hilo del Consejo de Estado. En 1845 empieza una cierta apertura, aunque es verdad que tímida, a empezar a controlar determinados actos políticos y determinados órganos y determinados actos que podemos denominar de gobierno. Un salto cualitativo desde una perspectiva de técnica jurídica se produce con la Ley de Santa María Paredes en el año 1888, que incluye miembros del Consejo de Estado y miembros de la Suprema Corte, miembros del Tribunal Supremo. Tiene un retroceso en los primeros años después de la finalización de la Guerra Civil, como consecuencia de las leyes de imputación plena de poderes del general Franco de los años 1936 y 1944, y renace en sentido moderno con una fuerza inusitada a finales de los años 50 y 60, que es cuando en España se da un paso cualitativo de gigante. Es verdad que no se puede hablar de régimen constitucional porque no hay división de poderes, no se reconocen los derechos fundamentales, la Administración no está plenamente sometida al ordenamiento jurídico y a la ley, pero por primera vez se diseña en España lo que podía ser una comprensión moderna del ordenamiento jurídico. Y desde el ámbito de determinados catedráticos de derecho administrativo se aprueban unas leyes importantísimas, sin las cuales, aun no existiendo todavía Constitución, no se hubiese producido jamás el proceso imparable de juridificación que facilitó muchísimo la transición política española y su síntesis jurídica, que no es otra cosa que la aprobación de la Carta Magna de 1978. Me refiero a la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y la Ley de Expropiación Forzosa. En la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se establece con carácter general la sumisión de los actos y disposiciones de rango jerárquico inferior a la ley a los órganos de lo contencioso administrativo. Y, en segundo lugar, aunque es verdad que se excluyen, y es cierto, los denominados actos políticos o de gobierno, fundamentalmente aquellos que se refieren a la defensa de la integridad territorial del Estado o a las relaciones entre los poderes del Estado, se va consolidando una jurisprudencia, sobre todo a finales de los años 60, que pretenden dar un paso más controlando la acción de la Administración pública al ejercicio de la satisfacción de los elementos reglados y de la proscripción más absoluta del principio de desviación de poderes. Esto cambia radicalmente con la Constitución de 1978. Esta juridificación previa, que era extraordinaria, sufre un cambio cualitativo gigantesco como consecuencia de la afirmación de que España es un Estado social y democrático de derecho, que los ciudadanos y los poderes públicos, también la Administración, están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y el sometimiento de los actos y disposiciones al control de los órganos jurisdiccionales, lo cual, junto con la prescripción del artículo 24, que tutela los derechos y libertades fundamentales y proscribe la indefensión, supone un cambio de planteamiento gigantesco. Gigantesco en la medida en que, respecto de los actos políticos y de gobierno, nos encontramos que en la actualidad en España existen tres ámbitos de control. Un primer ámbito de control que denominaríamos político, seguramente el que menos interés tiene en el momento de este debate, que estamos centrados al hilo de problemas de aplicación e interpretación jurisdiccional, aquellos que se suscitan en los diferentes órganos constitucionales: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Primer Ministro, Ministros, Presidenta de la República, y que se causan normalmente al hilo del desarrollo de la institución parlamentaria, que sabes que aparecen a finales del siglo XVIII, las revoluciones inglesa y francesa, que en el caso español se consolida a partir de los años 1830 y especialmente con la Constitución española de 1834, y que se canaliza a través de las consabidas preguntas, interpelaciones, mociones, propuestas o comisiones de investigación. Un control relevante, por supuesto que sí, muy relevante desde la perspectiva del derecho constitucional, pero no el que nos interesa ahora. Y, en segundo lugar, el salto cualitativo, nos encontramos con que la jurisdicción contenciosa administrativa tiene competencia para conocer los actos de las administraciones públicas, los actos de los poderes públicos, sin que se pueda argumentar
que quedan excluidos de su control los antiguamente omnipotentes y desjuridificados actos que son expresión de los actos políticos o los actos de gobierno, algo absolutamente incomprensible con la comprensión de una Constitución moderna en un régimen constitucional, con todas las exigencias y los procedimientos de juridicidad y de tutela de los derechos fundamentales que lleva implícita lo que se denominan hoy democracias de carácter constitucional. Y finalmente queda un tercer ámbito también de control, que es el propio del Tribunal Constitucional, que se puede articular al hilo de dos vías, bien enjuiciando la acomodación o no de la aplicación al hilo de determinados preceptos constitucionales de decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. Luego diré algo, por ejemplo, respecto de la conveniencia o no de la declaración de un estado de excepcionalidad política, o bien al hilo más sencillo de un recurso de amparo en el que un ciudadano no ha obtenido la tutela judicial de sus derechos y va al Tribunal Constitucional a solicitar su restablecimiento. Esta extensión del control de la jurisdicción contenciosa administrativa respecto de actos de la administración pública que escapaban a cualquier tipo de control antes de la Constitución de 1908 ha sido gigantesca. Les voy a citar solamente algún ejemplo. En primer lugar, respecto de la actuación de la organización militar, de la administración militar. No cabe hablar de dos departamentos jurídicos distintos. Lo que es la organización jurídica militar, que tiene un carácter en España en la actualidad residual, tiene que satisfacer todos y cada uno de las garantías establecidas con carácter del ordenamiento jurídico y son de aplicación las reglas de la jurisdicción contenciosa administrativa. Sucede también, por ejemplo, con lo que se llaman en la doctrina alemana, italiana y española las administraciones independientes. Esto es, determinadas administraciones dotadas de personalidad jurídica, disfrutan de capacidad jurídica porque son titulares de derechos y titulares de obligaciones, disponen incluso de un cuerpo legislativo propio y de una potestad de sanción, pero no están adscritas a ninguno de los poderes del Estado. Por ejemplo, en España, el Tribunal de Defensa de la Competencia podría ser un caso. Otro ejemplo clarísimo, el Banco de España. En este caso, el Tribunal Constitucional ha reiterado por activa y por pasiva que todos sus actos son controlados por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. El papel de control de las decisiones de las juntas electorales. Las juntas electorales en España son órganos de carácter administrativo, integrados por magistrados y profesores o catedráticos de universidad. Había una reglamentación en un artículo de la Ley Orgánica Electoral General Española desde el año 85 que impedía poder ir a los órganos de la jurisdicción ordinaria para entablar un procedimiento por una resolución que se consideraba injusta. El Tribunal Constitucional declaró en su día la inconstitucionalidad del artículo 22.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Sucede lo mismo también sobre la comprensión del silencio negativo, que tras la Ley de 1998 vuelve otra vez a su regulación general primigenia y que es la única compatible con una tutela de los derechos y libertades fundamentales. Esto es, aquella que no puede violentar la protección de los derechos de los ciudadanos. Sucede lo mismo con la necesidad de ejecutividad rápida e inmediata de las resoluciones administrativas. Y sucede también con el papel restrictivo que el Tribunal Constitucional ha realizado respecto a las leyes singulares, aquellas leyes que de una forma o de otra pueden tener por finalidad fraudulenta evitar la aplicación de una resolución judicial, de forma que lo que se dicta en una sentencia, el legislador por la puerta de atrás le da la entrada violentando y en consecuencia incumpliendo el principio de jurisdiccionalidad de todos los actos y poderes del Estado. Evidentemente hay, y lo ha señalado el Tribunal Constitucional, determinados actos públicos, algunos políticos y de gobierno muy importantes, que no son susceptibles de control por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por ejemplo, la iniciativa legislativa. Iniciar un procedimiento de iniciativa legislativa, bien por el Gobierno, vía proyecto de ley, o bien por la Cámara, vía proposición de ley, o en los países que tengan iniciativa legislativa popular, no es susceptible de un control por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, ni tampoco por el Tribunal Constitucional. Es un control de carácter político. Otro supuesto. Iniciar un proceso de reforma constitucional no es un supuesto sometido a los parangones de la jurisdicción contenciosa administrativa, ni tampoco el Tribunal Constitucional tiene nada que decir respecto de la necesidad o no de iniciar un proceso de reforma constitucional. El procedimiento de designación del fiscal general del Estado. La designación del fiscal del Estado es una decisión política, sometida, como toda decisión política, en un régimen constitucional a la satisfacción de unos criterios jurídicos, pero es primigeniamente política y, en consecuencia, es consecuencia de enjuiciamiento por los órganos de carácter político. Si no gusta a un fiscal general del Estado en un régimen parlamentario,
tendrá que defenderse la Cámara por el ministro de Justicia que ese fiscal general del Estado reúne todos los requisitos de competencia, objetividad e imparcialidad que establece la Constitución. Emitir o no deuda pública y en qué importe es una decisión de carácter política, sometido al control político, pero no es de nuevo una materia sobre la que ni el Tribunal Constitucional ni la jurisdicción contenciosa administrativa tenga nada que decir. O el supuesto más claro al que me voy a referir, que es la problemática de las normas de ejecución federal, esto es, aquellas normas que permiten adoptar a los poderes centrales del Estado una serie de medidas coactivas en el funcionamiento, en el caso de España, de las comunidades autónomas y en otros estados organizados de acuerdo con un modelo de descentralización territorial del poder político en los estados de carácter federal. Y es que también tienen que pensar que el Gobierno, en la Constitución española, pero en su Constitución y en cualquier Constitución moderna, disfruta de una doble naturaleza. Por una parte, el Gobierno ejerce la función ejecutiva. Por otro lado, es el centro primigenio de la Administración pública. Pero lo que no afecta al centro primigenio de la Administración pública y Poder Ejecutivo tiene encomendadas determinadas funciones que no son susceptibles de control ni por la jurisdicción contenciosa administrativa ni siquiera por el Tribunal Constitucional. Y hay diferentes y muy surtidos casos en los que el Tribunal Constitucional ha denegado esa posibilidad que le estoy diciendo. Por ejemplo, la posibilidad o no de ampliar los medios materiales de justicia en una u otra comunidad autónoma. Llegó el asunto al Tribunal Constitucional toda vez que en el reparto de las cantidades la comunidad autónoma vasca no había conseguido las consignaciones presupuestarias que consideraba oportunas. Pues bien, el Tribunal Constitucional entendió que no tenía nada que decir al respecto porque esta es una cuestión de carácter netamente político. Los incrementos de sueldo del presidente del Ejecutivo vasco o de algunos miembros del Consejo de Gobierno adscritos dentro del ejercicio del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, no dentro de las administraciones públicas. O, por ejemplo, también, y es muy relevante, no es susceptible de control por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa las causas de recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional, que es una competencia que pertenece prima facie al enjuiciamiento único y exclusivo por parte del Tribunal Constitucional. Me quedan 3 minutos y sí quería hacer hincapié quizás en la resolución más importante que ha dictado el Tribunal Constitucional en lo que puede entenderse una recta interpretación de lo que se llama cláusula de ejecución federal. Como saben, la cláusula de ejecución federal es una especie de poder de reserva, es una especie de botón rojo que permite a los poderes centrales del Estado, en el caso español al Senado por mayoría absoluta frente a la petición del Gobierno, de poder proceder durante un determinado tiempo a adoptar medidas contra una comunidad autónoma cuando se produce bien el incumplimiento grosero de la Constitución o de determinadas leyes o el incumplimiento de graves planteamientos opuestos a los intereses de la nación. Pues bien, ante 2 recursos de inconstitucionalidad que se interpusieron en su momento, uno por parte de un grupo político, el Grupo Parlamentario Podemos, y otro directamente por el propio Gobierno de la Generalidad, se dictaron 2 sentencias aprobadas por unanimidad de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, en las que se declaró lo siguiente: la legalidad de la actuación emitida por el Senado en su momento al hilo de la interpretación del artículo 155 de la Constitución, la comprensión de que nos encontramos ante una medida de naturaleza excepcionalísima, ante una medida de suspensión de carácter temporal que no se puede prorrogar en el tiempo indefinidamente. La declaración del artículo 155 no permite, en cambio, en España, y así lo ha dicho el Tribunal, como sucede en otros países, el caso, por ejemplo, de Inglaterra, suspender la autonomía, y es una medida susceptible de adoptarse respecto de la totalidad de poderes públicos, no solamente respecto del Poder Ejecutivo, pudiendo producir su sustitución por otra, sino lo que en su momento planteaba seguramente la gran discusión doctrinal en su momento, y era si al hilo del artículo 155 de la Constitución se podía realizar la suspensión del Parlamento autonómico. Pues bien, el Tribunal Constitucional entendió que cuando un Parlamento autonómico se pone fuera de la ley, incumple sistemáticamente las resoluciones dictadas legítimamente por el Tribunal Constitucional y quebranta los principios constitucionales, le es aplicable también el artículo 155. Y yo sé que este es un tema de máxima actualidad, me queda medio minuto, se lo voy a apuntar. En España no hemos tenido ocasión de referirnos al mismo, es el control por parte del Tribunal Constitucional en los llamados estados de excepcionalidad política, que ustedes denominan en una sola categoría emergencia política y que en España, sin embargo, los tenemos divididos en 3 variedades, lo que son alarma, excepción y sitio. Para nosotros alarmas son, para entenderlo, las crisis sanitarias o las crisis graves,
lo que nosotros denominamos los estados de excepción están pensados para la violación de derechos o libertades, y finalmente el estado de sitio, que está pensado cuando hay confrontaciones de carácter bélico. El Tribunal Constitucional español solo ha tenido 2 ocasiones de referirse al control de los estados de excepcionalidad política. Una que es irrelevante y otra segunda en que denegaba el recurso de amparo interpuesto por los controladores de tráfico aéreo, que habían dado a la decisión entonces del Gobierno de España de suspender el ejercicio del derecho de huelga por entender que se les estaban violando sus derechos. Pues bien, el Tribunal Constitucional entiende que el control de la excepcionalidad política es un control de carácter político, realiza un examen externo y extraordinariamente prudente de la acomodación de la situación problemática de la huelga con las medidas adoptadas por el Gobierno, que considera conformes a la Constitución, y entiende al tiempo que estas medidas del estado de excepcionalidad no son asumibles de conocimiento por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, que se limita a las disposiciones infra legem a los que se encuentran sometidas jerárquicamente a la ley, mientras que la declaración del estado de alarma, aun no siendo una ley, se equipara normativamente, dice el Tribunal Constitucional, a una ley a todos los efectos en los que nos encontramos. Resumiendo, creo que en un Estado moderno, en un régimen constitucional, en una Constitución de verdad que tiene la pretensión de someter la actuación de los poderes públicos y de la administración pública al control de legalidad, la piedra de toque final, la que determina si de verdad nos encontramos ante un régimen constitucional asentado, si estamos ciertamente ante un régimen constitucional moderno que satisface todos los procedimientos de operatividad y de control por los operadores políticos, es si en ese régimen existe el control de los actos políticos y gobierno, en cualquiera de sus versiones: control político, control por la contencioso administrativo o control por el Tribunal Constitucional, bien de forma directa, bien al hilo del recurso de amparo, lo que no impide, y gran parte de ustedes son jueces, que sobre un asunto sean susceptibles de producirse 3 fallos distintos. Imaginemos que se declara un estado de alarma en la que realmente no hay más que 2 personas que están infectadas, no hay una crisis sanitaria. El Tribunal Constitucional diría: ese supuesto que usted aplica no se acomoda a lo que en el caso de España dice el artículo 116 de la Constitución. Si en ese estado de alarma ustedes, por ejemplo, le requisan una casa y se realiza sin ninguna de las garantías de la ley de expropiación forzosa, ustedes pueden ir respecto de ese acto concreto, no de la declaración del estado de alarma, que no tienen competencia, a interponer un recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y finalmente, si ustedes no ven satisfecho su derecho y restablecidos en la integridad del mismo, pueden interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional argumentando que la aplicación de ese precepto y de esa situación les violentó gravemente su derecho. Nada, muchísimas gracias por su tiempo y gracias. Para más información, visite nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es o visite nuestras redes sociales.